Bueno, hermanos, pues vamos a empezar nuevamente a leer el Salmo, ¿verdad? Porque no, quién sabe qué pasó, ¿verdad? El internet o el teléfono está fallando. Y vamos a leer, vamos a empezar desde el principio, vamos a leer el Salmo 20. Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, y te dé conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invocamos. Pues Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Gracias, bendito Dios, por este día que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas. Dice tu palabra, Señor, que tú nos escuchas desde tus cielos, Padre. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, porque, Señor, por el aliento de vida que nos has dado, Padre. Gracias. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad, Señor, que nos das de abrir nuestros ojos, Señor, de estar nuevamente aquí delante de tu presencia, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú escuchas, Señor, nuestras oraciones, Señor. Escucha, Señor, nuestras peticiones, Padre. Gracias, bendito Padre, porque atentos están tus oídos, Señor, al clamor de los justos, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias porque tú nos sostienes, Señor. Gracias porque tú nos levantas, Padre. Gracias, bendito Dios, porque tú eres nuestro refugio, porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres quien levanta nuestra cabeza, Señor. Muchas gracias, bendito Padre, por todo, Señor, lo que has hecho, Señor, por todo lo que nos has dado, Padre. Muchas gracias, bendito Dios, porque aún, Señor, sin merecerlo, Señor, tú nos has dado mucho, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la vida de nuestros hijos, por la vida de nuestros esposos, por la vida de nuestros familiares, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sustentado nuestras necesidades, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado, Señor, el pan de cada día. Gracias, bendito Dios, por la salud que tenemos, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Y sobre todo, Señor, por tu salvación, Padre, que nos has regalado, Señor, a través, Señor, de tu sangre preciosa, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por pagar, Señor, en esa cruz, Padre, por derramar, Señor, hasta la última gota de tu sangre, Señor. Gracias, Señor, porque diste a tu Hijo, Señor. Diste a tu Hijo, Señor, para tomar nuestro lugar, Señor. Y a través, Señor, de su muerte en la cruz, Señor, nosotros somos justificados, Padre. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque nos compraste, Señor, a precio de sangre.
Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Con nada pagaremos, Señor, lo que has hecho por nosotros, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por la palabra, Señor, que hoy tienes preparada para nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mi esposo, Padre. Que seas tú, bendito Padre, poniendo palabras en su boca, Señor. Que no sea palabra de hombre, Señor, sino palabra tuya, bendito Dios. Y que esa palabra, Señor, quede sembrada, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Padre, para, Señor, escuchar tu palabra, bendito Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, por la vida de nuestros pastores, Señor. Gracias porque tú los has guardado. Gracias porque tú has estado con ellos, Padre, aún en los momentos difíciles, aún en las pruebas, Señor. Aún, Señor, en las decisiones, Señor, que ellos toman, Señor. Gracias por tu guianza, por tu dirección, Padre. Gracias, bendito Padre. Gracias por cada hermano, Señor, que se encuentra conectado, Señor, a través de este medio. Y aún, Señor, por los que no se han conectado, Señor. Muchas gracias por sus vidas, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias porque tú bendices a cada uno, Señor. Gracias por tus misericordias, Padre. Gracias por cada joven, por cada señorita, Señor, porque tú los guardas, Señor. Gracias porque tú los fortaleces, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por cada varón, por cada mujer, Señor. Gracias porque tú les das la sabiduría, Señor. Gracias, bendito Dios, por sus vidas, porque tú los fortaleces en medio de las pruebas, Señor, porque tú eres su sustentador en medio de sus necesidades, Padre. Muchas gracias. Gracias por la vida de cada niño, de cada niña, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy tú los has guardado, Señor, porque tú les has dado vida, porque tú les has dado salud, Padre. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, por los hermanos, Señor, que tú has puesto, Señor, para darnos palabras, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas a cada uno, Señor, que tú sigas derramando de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu sabiduría, Señor. Gracias, Señor, gracias por la vida de cada uno de ellos, por la vida de sus familias, Señor. Muchas gracias porque tú los usas, Padre, porque tú hablas, Señor, a través de ellos, Padre. Gracias, Señor, gracias, bendito Padre. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre. También te damos las gracias por las ofrendas, Señor, que tú pones, Padre, en los corazones de cada uno de nuestros hermanos, Padre. Muchas gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que convence, Padre. Gracias, Padre. Gracias por la vida de cada persona, Señor. Las personas nuevas, Señor, que se van a conectar a través de este medio, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando a sus vidas. Que seas tú, Espíritu Santo, convenciéndolas, Padre. Que seas tú hablando, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios, que esa palabra, Señor, quede sembrada, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Y gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Te alabamos, Padre, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre. Y muchas gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, alabar y glorificar tu santo nombre, Padre. Te damos las gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Híjole, nos vemos oscuros, ¿verdad? Sí, buenos días, hermanos. Buenos días todos. Gracias por sus vidas, gracias por todos los que nos van a oír a través de este medio, ¿verdad? Tenemos este día que es un día hermoso, un día que Dios hizo, ¿verdad? Es un día que Dios ha hecho. Y gracias a Él, ¿verdad? Gracias por Él, porque por Él tenemos la vida, por Él tenemos aliento, ¿verdad? Y nuevas y cada día son sus benditas misericordias. Vamos a
alabar a nuestro Dios, a adorarlo como Él es digno de adoración, ¿verdad? Como Él es digno de exaltación, ¿sí? Vamos a dar comienzo, ¿verdad? Ya. Perdonen, hermanos, hay por aquí unas situaciones y ahora sí ya nos vemos, ¿verdad? Vamos a adorar a nuestro Dios. Entreguemos todo lo que es nuestro corazón para adorar lo que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, así es. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Sí, hermano, ofrece tu corazón, pon dispuesto tu corazón. Estoy, sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Sí, Señor, tú eres digno, Señor. De amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Bendito Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, ¿no? Para adorarte, para exaltarte, Señor. Busco todo lo que soy, aquí estoy, sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, Señor. Sí, Padre, sí, Jesucristo, eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Señor, gracias, bendito Dios, gracias, Señor. Si eres ofrenda grata, como un olor fragante a ti, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Sí, Señor, gracias. Eres digno, tú eres digno, Señor. Tú eres santo, tú eres santo. Tú eres puro, bendito Dios. Tú eres perfecto, bendito Dios. Señor, eres tú nuestro Dios. Eres tú nuestro Señor. Eres tú nuestro Salvador, Señor. Eres tú nuestro Redentor. Eres tú nuestra protector. Señor, tú eres el principio y el fin. Tú eres el alfa y la omega, bendito Dios.
Por eso adoramos y bendecimos tu santo nombre, bendito Padre. Gracias, bendito Dios. Amén. Gracias. Bueno, hermanos, perdonen la interrupción, perdonen todo lo que ha estado aconteciendo, ¿verdad? Pero Dios tiene el control en todo esto y yo les doy las gracias y perdonen y vamos a dar inicio a lo que seguimos estudiando. No sé si recuerden y tienen presente ahí su Biblia, ¿verdad? Y claro que debemos de tenerla presente, nuestra Biblia allí, porque seguimos dando esta enseñanza y vemos, yo de antemano los invito, ¿verdad? Y que pues mi esposa ya oró por mí y que Dios ponga, ¿verdad?, las palabras correctas en mi boca, ¿verdad? Porque somos ese instrumento que Dios quiere para usar nuestras vidas. Y eso es lo que precisamente Dios quiere hacer en nuestras vidas. Una vida cristiana, que nosotros desarrollemos esa vida cristiana, que somos la diferencia ante el mundo. Nosotros debemos ser ese impacto que causemos a la gente, ¿verdad? Nuestra unidad, la unidad que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Hablando a nuestras vidas, hablando como yo creo y tengo esa fe, porque somos hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, iglesia en Cristo, y la palabra está haciendo efecto en tu vida como en mi vida, porque esta palabra también es para mí, hermanos. Y es para ustedes, compartida hacia ustedes. Es Cristo hablando a tu vida, es el Espíritu Santo hablando a tu vida como a mi vida. Las prédicas, todas las enseñanzas que se han dado a través de este medio, ¿verdad? Dios ha hablado a tu vida y Dios ha estado hablando a mi vida, hermanos. ¿Verdad? Porque tenemos que estarnos alimentando de la palabra de Dios y esta enseñanza que en verdad está muy rica, muy, de verdad, si la ponemos muy en lo que es nuestro desarrollo, cómo ha sido nuestro desarrollo cristiano, cómo ha sido nuestro, gracias, hijo, ha sido nuestro avance. A pesar de que el mundo no lo quiere ver una perfección, pero es una lucha también constante en nosotros, es una lucha interior. ¿Por qué? Porque el pecado no debe ya gobernar nuestras vidas. El pecado debe ir menguando, ir bajando, ahora sí que bajándole, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quien debe crecer en nosotros es Cristo. Entonces vamos a seguir leyendo lo que es la vida cristiana en unidad del Espíritu Santo. Hace 8 días nos quedamos, ¿verdad? En el versículo del 4 al 6, ahí nos quedamos, ¿verdad? Como creyentes y como en nuestra vida cristiana, como iglesia, es mantenernos en una sola unidad, en un solo mismo espíritu, y lo explicamos, ¿verdad? También explicamos lo anteriormente, fuimos explicando versículo por versículo. Hoy vamos a entrar en el versículo 7 y 8, hermanos. ¿Sí? Tienen ahí su Biblia, es Efesios 4, y vamos a leer el versículo 7 y 8, ¿sí? Ahí vamos a darle seguimiento a nuestra enseñanza. Y si ustedes han leído cada parte de cada versículo, Dios va enseñándonos, Dios va mostrándonos lo que Él quiere que seamos en Cristo, ¿sí? Ir esos cambios, tenemos que ponernos firmes en lo que nosotros creemos, en lo que nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos el versículo capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8,
Vamos a leerlos juntos, hermanos. ¿Tienen ahí su Biblia? O algunos que están escuchándonos por primera vez a través de este medio, porque es la palabra, es el Evangelio de Dios. El Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Sí? Cristo es el único que nos va a salvar. Cristo es el único quien perdona nuestros pecados. Cristo quiere que seamos parte de Él, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a leer el versículo 7 y 8. ¿Sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es su palabra. Dice, vamos a comenzar en el versículo 7, capítulo 4, Efesios, versículo 7. ¿Sí? Si tienen ahí su Biblia, acompáñenme, por favor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, ¿sí? Conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Fíjense, ya lo leímos, ¿verdad? Entonces dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Fue dada qué? La gracia. ¿Conforme qué? A la medida del don de Cristo, o sea, Cristo. A través de Cristo, Dios Padre nos dio esa gracia en su Hijo Jesucristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 8, ¿verdad? Bueno, ¿en qué consiste esto? Bueno, como creyentes en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana, debe haber gracia ante los demás. Es un don de Dios. Esto yo lo tomé como el cuarto punto. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que en nuestra vida cristiana debe haber gracia ante los demás y es un don de Dios. O sea, es un don de Dios. Esa gracia, hay una gracia. Dios derramó su gracia en su Hijo Jesucristo. Y por esa gracia somos salvados. Pero hay una gracia muy especial, que es un don de Dios que a ti te da como a mí me da. ¿Sí? Cuando nosotros, ha habido momentos, cuando tú, por ejemplo, estás viendo que el hermano o la hermana tiene un problema, tiene una circunstancia, o a lo mejor, qué sé yo, le está costando trabajo subir algo, ¿verdad? Y tú vas a llegar allí, porque ya hablamos acerca de la humildad, ya hablamos acerca de la mansedumbre, hablamos también de la paciencia, ya hablamos también del amor, pero Dios te va a dar gracia para que tú puedas hacer ese favor a aquella persona. Es una gracia muy especial y que a lo mejor hasta Dios te va a usar. ¿Para qué? Para que le transmitas el mensaje de salvación. Le transmitas el mensaje de Cristo. Aquella persona que está pasando cualquier circunstancia, cualquier problema, Dios va a derramar su gracia en ti y es una gracia especial. ¿Sí? Esa gracia especial es la que Dios quiere usar en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, esta gracia no se refiere a la salvación. ¿Sí? Esta gracia es a la que se refiere el versículo, es un don del poder para servir a Dios. ¿Sí? Dios ya hizo aquí lo que explicar para no confundir. ¿En quién se derramó la gracia? En Cristo. A través de esa gracia de nuestro Salvador tenemos esa salvación. Ahora, ¿qué voy a dar de mí hacia los demás? Pues voy a darles esa gracia que Dios me ha dado, que Dios me ha concedido, y es un don de Dios.
Por eso algo nos han dar, bueno, está escrito, no recuerdo, dar de gracia lo que he recibido de gracia. ¿Sí? Aquí se complementa esta parte. Entonces, yo voy a compartir ese amor, yo voy a compartir esa palabra, esa verdad, pero por medio de la gracia de Dios, esa gracia que yo tengo, que es un don de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Y es un poder que Dios me ha dado. Por eso cuando nosotros transmitamos el mensaje de salvación, ¿verdad? El mensaje de Dios va a derramar su gracia, una gracia para poderle, inclusive los que predicamos, debe de haber esa gracia, ese amor por la iglesia para predicar su palabra. Cristo mismo, cuando predicaba la palabra, imagínense, o imaginémonos, claro que no nos vamos a comparar como él, pero él tenía una gracia especial, por eso lo seguían multitudes. ¿Por qué? Porque se reflejaba la gracia de Dios en él. Se reflejaba el amor, se reflejaba la compasión, se reflejaba la piedad en él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios quiere usar en tu vida y en mi vida. Rápidamente lo voy a decir. Hay personas, por ejemplo, las que ayudan en las ambulancias, bomberos, o X cosa, y son, o sea, tratan a las personas con esa curia, con esa, ¿verdad? Con ese acto de servicio. Sí, es una gracia común, pero la gracia, hay una gracia muy especial que Dios ha puesto en ti como Dios ha puesto en mí. Ahora, versículo, vamos a ver Efesios 1:8. 1:8. ¿Qué hizo? Dice, ¿qué hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia? ¿En quién hizo sobreabundar? Pues en su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y a su vez, esa gracia va a sobreabundar en tu vida, en mí, como en mí, pero recordemos que es un poder, es un don especial de Dios que ha puesto en ti, hermano. Cuando prediquemos, cuando vayamos a hablar a aquella persona o a nuestra familia, Señor, hay yo gracia delante de ti como delante de los hombres. ¿Por qué? Porque necesitamos esa gracia. No vamos a ir encorajinados, no vamos a ir con otra cosa, pero Dios derrame su gracia en ti como en mí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios dice aquí, para que sobreabunde esa gracia en ti como en mí, ¿sí? Con nosotros. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Diciendo así la palabra, cada uno según el don, fíjense, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, ¿de quién es la gracia que tú tienes para transmitir el mensaje, para transmitir el amor? Pues de Dios, es un don de Dios que está en ti como está en mí, ¿sí? Para transmitir su mensaje de su palabra. Dios dio a cada creyente una capacidad conforme a su voluntad. Primera de Corintios 12:11. Primera de Corintios 12:11.
Primera de Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, que es Dios, el Espíritu Santo, el que hace eso en tu vida como en mi vida. ¿Sí? 18, es igual, Primera de Corintios 12, 11 y 18. Pero ahora Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. O sea, es como Él quiere. O sea, cuando nosotros, ¿verdad?, vamos a dar el mensaje de Dios, es como Él quiere, no como nosotros queremos. Por eso necesitamos la ayuda de Dios, ¿sí? Para transmitir el mensaje de Dios, porque Dios sabe fíjense, fijémonos, ¿verdad? Solo Dios sabe si o sea, en sus manos, tocando su corazón ya, para que Él tenga esa salvación de Cristo. ¿Sí? Pongo rechazar. Sí, ya lo puse. Perdonen, hermanos. Entonces, vemos que la gracia proviene de Dios, no proviene de nosotros, ¿sí? Proviene de Dios, la gracia que tú tienes y la gracia que yo tengo. Otra vez pusieron, de la Ciudad de México, dice. Romanos 12, perdón, no es Romanos, es Romanos 12, 6, 8. 12, 6, 8. Sí, Romanos 12, 6, 8. Tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de fe. El de servicio, a servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Y el que reparte, con generosidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. 6 altivos, dice, no 6 altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Vengan, entonces, ¿de dónde voy a obtener esa gracia? De parte de Dios, porque es un don de Dios. Y tan solo esto, voy a hacer voy a tener esa gracia para esos dones que Dios me ha dado, o que te dé, hermano. El don de profecía, el don de los que acaban de mencionar, ¿verdad? En Romanos 12, 6, 8. Pero es conforme a la medida de gracia que Dios te ha dado, como Dios me ha dado. ¿Sí? Versículo 8, del 7 al 8, porque lo habíamos dicho que del 7 al 8 lo leímos. Pablo menciona el Salmo 68. Y anuncia la victoria de Dios para Israel. Y esto aplica a Cristo. O sea, la victoria que nosotros tenemos hoy es en Cristo, quien Él es Dios y dio dones al pueblo y lo recibió. Salmos 68, 18. Salmos 68, 18. ¿Sí? Salmos 68, 18. Subiste a lo alto, tomaste cautivos, tomaste dones de los hombres, también de los rebeldes, para que habitase entre ellos Dios. Entonces, para que yo tenga esa gracia, hay algo que tiene que haber en mí,
en mi corazón debe estar Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? El cual Él va a usarme para realizar y llevar a cabo esos, ¿qué? Dones. Pero ¿de quién me ha dado ese don? Pues es Dios. No es el hombre, es Dios mismo. Así es que si hermano o hermana quieres servir en la iglesia, sí, es algo que Dios te lo va a poner a ti en tu corazón. Y si no sabes cuál es el don que tú tienes, es pedírselo a Dios, ¿sí? Pedírselo a Dios, o los mismos de ahí, los discípulos, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Porque ¿cómo es que voy a poder desempeñar algo en la iglesia para poder servir a Dios? Porque son dones, y es la misma gracia que Dios te ha dado en ti como en mí. En este salmo, ya que dice, Dios nos da fuerza y vigor a su pueblo, da vigor a su pueblo. O sea, eso de lo que nos da fuerza y nos da vigor, eso nos mantiene ¿en quién? En Cristo. Salmo 68, 35. Temible eres Dios desde tus santuarios, el Dios de Israel, y Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito seas Dios. ¿Sí? O sea, imagínense, si eso nos mantiene, eso nos va a dar fuerza, eso nos va a dar vigor. ¿Para qué? Para que sigamos adelante, a pesar de... Nosotros tenemos muchas circunstancias, el mundo nos juzga, el mundo quiere vernos, ¿no? Perfectos, pero también nosotros cometemos pecado, pero el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. ¿Sí? El mundo ya no va a influenciarse ni debe influenciarse en nuestras vidas, porque Cristo es el que venció al mundo. ¿Sí? Entonces, vemos, ¿verdad? Y eso que llevó cautiva la cautividad, que lo leímos en el Salmo, en el versículo 8, ¿verdad? Y eso que llevó cautiva la cautividad se refiere a que Cristo llevó presos a nuestros enemigos en la cruz. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Filipenses, Colosenses 2:15. 2:15. Tenemos, dice, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Eso es lo que hizo Cristo. Ya venció. Cristo ya tomó autoridad sobre ellos. Segunda de Corintios 14 al 17. Segunda de Corintios, ¿qué? Segunda de Corintios 2, del 14 al 17. Pero gracias, dice, está aquí, tiene un subtítulo, triunfantes en Cristo. Nosotros somos triunfadores en Cristo, ¿sí? Pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Vosotros sois ese olor fragante hoy, y debemos ser olor fragante ante los demás. Debemos oler a Cristo. Debemos ser esos representantes de Cristo, esos embajadores de Cristo, ¿verdad? Ante los que nos rodean, los que se salven y los que se pierden.
¿sí? Para estos, ciertamente, olor de muerte para muerte, y para aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como la parte de Dios delante de Dios, hablamos ¿en quién? En Cristo. O sea, ¿qué quiere decirnos con todo esto? Que nuestra vida debe estar centrada en Cristo. Y esta es la imagen de que nosotros quiere llevarnos Dios el Padre a la imagen de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, vemos cuál es la gracia de Dios. ¿Qué es hacia dónde quiere llevarnos Dios? ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él. Ya no vamos a servir este mundo. O sea, también hay una gracia común, que eso el mundo está. Pero ¿por qué creen que hay esa gracia? Porque fíjense nada más, fijémonos nada más. Nosotros en Cristo debemos de ser esa luz, esa luz que ilumina ante esa oscuridad. Porque esa gracia, saben que nosotros somos creación de Dios y la imagen de Cristo, pero no hay un sometimiento a la voluntad de Cristo. A nosotros sí hay, en los que hemos creído y en los que somos salvos en Cristo, sí sabemos por qué causa vamos a hacer tales, o sea, tal servicio a Dios, servirle a Dios. Nosotros sí sabemos cuál es la causa. La causa es Cristo, ¿sí? No vamos a agradar al hombre, vamos a agradar a Cristo. Así es que todo lo que tú hagas va a ser para Cristo. Las obras de fe que tú hagas es para Cristo. Porque por gracia sois salvos, ¿sí? Ahora, punto 5, el mismo capítulo, capítulo 4, vamos a leer el versículo 9 y 10. 9 y 10, vamos a leerlo, ¿sí? Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, esto nos dice su palabra de Dios. Ahora, ¿cómo debe ser mi vida cristiana? ¿O cómo debo considerar esto a Cristo? Que Él fue el único que subió, es el único que bajó, sí, es el único. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solo en Cristo está en Él y Él está en todo. ¿Sí? Nuestra vida cristiana debemos reconocer que Cristo es el que subió y el que descendió. ¿Sí? Y vemos, esto debe estar en nuestro corazón, ¿sí? Porque no hay otro. Quien Efesios 1:20, no hay otro quien pudo haber salvado a este mundo más que Cristo. No hay otro quien envió el Padre más que su Hijo Jesucristo. Es el que estaba allá en su trono y vino, dejó su trono, dejó su gloria, dejó su poder, dejó su reino para venir a este reino, el mundo. ¿Para qué? Para predicar el amor, predicar la salvación, para que el hombre sea salvo por él. ¿Sí? Entonces vemos Efesios 1:20 y nos dice, esta fuerza operó solo ¿en quién? En Cristo, resucitándolo de los muertos
y sentándolo a la derecha en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Cuando nosotros en Romanos 8, 9 y 10, sí, a ver, búscalo ahí, por favor. En Romanos 8, 9 y 10 nos habla que si tú confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, ¿y qué quiere decir esto? Bueno, que Jesucristo nuestro Señor resucitó de entre los muertos y que hoy no está muerto, está vivo. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Sí, ¿no? Dice más, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. 8, 9 y 10. Perdonen la cita, hermanos. Entonces, vemos, ¿verdad? Allí, perdonen la cita, no es allí, pero esto es lo que nos dice nuestro Señor. Es Romanos 10, perdón. Es Romanos 10. Perdonen, hermano, es Romanos 10. Romanos 10, ahí está, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Perdón, hermano. ¿Sí? Entonces, para ser salvo necesito creer en Cristo y que Él resucitó de entre los muertos y que su reino no tendrá fin. Él vino a eso, ¿sí? Mas antes que subiera, ascendió. Fíjense, más antes que subiera, ascendió primero. O sea, que bajó el cielo. ¿Sí? ¿Para qué? Cuando Cristo, quiero explicar bien, más antes que subiera, primero bajó del cielo, ¿sí o no? Cuando vimos cuando vimos el nacimiento virginal de Cristo, ¿cómo fue? Por obra del Espíritu Santo. O sea, Él vino aquí, Él ascendió aquí, estuvo en el vientre de María, ¿verdad? Sí, ya lo vimos. Entonces, Cristo bajó primero a la tierra para ser, ¿qué? Un hombre. ¿Sí? Fue un hombre, fue 100% hombre, 100% Dios. ¿Por qué? Porque nunca pecó, nunca fue. Sí, estamos hechos a la imagen y semejanza. Y es lo que quiere, que vayamos a esa imagen y semejanza hacia Él, ¿sí? Pero Él también fue tentado. Él también tuvo debilidades, Él también tuvo muchas circunstancias como las que tú tienes y como las que yo tengo, ¿sí? Problemas también, ¿sí? Entonces, pero Él nunca pecó. Esa es la gran diferencia entre Él y nosotros, ¿sí? Él nunca pecó, ¿sí? Entonces, vino a hacerse hombre y salvar a los pecadores. O sea, hermano, si tú estás escuchando por primera vez esta enseñanza, es Cristo el que te va a salvar, es Cristo es el quien te perdona, ¿sí? Juan 3 del 13 al 16. Juan 3 del 13 al 16. Juan 3, ¿verdad? Juan 3 al 13 al 16. Nadie subió al cielo, fíjense, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, hoy lo confirma, hoy está en el cielo, ¿verdad? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién fue levantado? Cristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿En quién? En Cristo. De tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito
¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, ¿quién es ese mundo? Nosotros como en Cristo Jesús, los que hemos creído en Cristo. Ahora, los que no han creído en Cristo, necesitamos hacer nuestra oración de fe, pero debe haber una convicción personal en ti. Debe estar consciente de que tú y yo somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y el Salvador en tu vida es Cristo. Si estás oyéndome por primera vez, por segunda vez, es Cristo el que te va a salvar. Es Cristo el que perdona los pecados. No hay otro, ¿sí? Entonces vemos, y también que descendió, fíjense, también descendió a las partes más bajas de la tierra, no al infierno, no el infierno, sino la muerte y la tumba. Salmo 63, 9 al 10. Salmo 63, Salmo 63, del 9 al 10. Pero los que, fíjense, pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada y serán presa de los chacales. Fíjense, si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no nos volvemos a Cristo, va a ser esta la consecuencia. Y la consecuencia es el infierno. Pero ¿qué creen? Cristo venció la muerte. Cristo ya no está en una tumba. Cristo venció a la muerte. He allí, ahí está el asunto. Cristo es el único que resucitó de entre los muertos. Vimos en las falacias, cuando vimos el nacimiento de Cristo, cuando se vieron lo de las falacias, eran mentiras. Sí, son mentiras. ¿Cuántos nacimientos hubieron que supuestamente eran virginales? ¿A poco Buda resucitó? ¿A poco Krishna, estos otros, Krishna, todos estos, no han resucitado como Cristo? Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Si ellos no resucitaron, Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió a la paz y descendió a la parte más baja. Es por eso que Él venció a la muerte. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Él fue el vencedor. Cristo, nuestro Señor, a través de su Santo Espíritu, lo resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? Juzgando, ¿qué? A vivos y muertos. Versículo 10. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Cristo no tan solo subió, sino que también descendió. Dice, Cristo no tan solo subió y descendió, sino que también lo llenó todo. Lo llenó todo. Entonces, ¿qué es todo? Pues todo, lo más bajo de la tierra hasta lo más alto de sus cielos, lo más sublime, Cristo lo llenó todo. O sea, Cristo es todo. Así es que, hermanos, iglesia, Cristo es todo en tu vida y en mi vida. ¿Sí? No hay otro. Por eso es que nosotros debemos ser y esforzarnos por reflejar el amor de Cristo. Debemos estar, que vamos a más después, tener una firme fe en Cristo. ¿Sí? Cristo comparte su victoria con nosotros. ¿Por qué? Por eso Él fue el victorioso. Cuando nosotros levantamos nuestras manos, nos rendimos a Él. ¿Por qué? Porque Él es el victorioso Cristo. Victorioso Señor, venció la muerte. O sea, Él compartió
su victoria para contigo y para conmigo. O sea, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Para qué? Para que cada miembro de la iglesia use sus dones espirituales. Versículo 7, ya lo leímos. Y el reino de Cristo llene toda la tierra. Efesios 1:23. Efesios 1:23. Diciendo así la palabra, la cual es su cuerpo. Fíjense, la cual es su cuerpo. A la plenitud de aquel que todo lo llena todo. ¿Sí? La cual es su cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. La iglesia conformamos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Para qué? Para llenarlo todo. Salmo 72. Salmo 72. 8 y 19. Es 8 y 19, ¿eh? No es del 8 al 19. Es Salmo 72, 8 y 19. Vamos a leer el 8. Dominará 72, 8, ¿verdad? Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Luego leemos el 19. Imagínense ese gran salmo, ¿no? Sí. Leemos, bendito su nombre glorioso para siempre. Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Entonces, por tanto, hermanos, toda la tierra, y es por eso que dice que toda lengua confesará que Él es Dios y toda rodilla se doblará delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Y ante Él, como nación, como naciones, debemos rendirnos delante de Él. Porque Él lo llenará y lo llena todo. Toda su plenitud, toda su gloria, todo lo que es Él, es en Él. ¿Sí? Vamos al otro punto. Otro punto es 4. Vamos a leer el versículo igual mismo, del 11, 12 y 13. ¿Qué nos dice? Efesios, recuerden que estamos en Efesios, capítulo 4, versículo 11, 12 y 13. ¿Sí? Y él mismo, fíjense, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? El 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué requisito Dios me pide para yo ejercer una vida cristiana y vivir en unidad del Espíritu Santo? Pues necesito de saber que Cristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero ¿quién lo hizo? Él. Así es que, hermano pastor, o apóstol, o profeta, no es para que te vanaglories, es para la gloria de Cristo. Él es el supremo apóstol, Él es el supremo profeta, es el supremo evangelista, es el supremo pastor, es el supremo maestro, Él es todo. Así es que nadie nos enorgullezcamos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser humildes, ya lo hablamos. Tenemos que ser mansos, pacientes, debe haber amor, ¿sí? Por la iglesia, por su iglesia, por la iglesia de Cristo. Es por eso que nosotros
por eso Cristo constituyó estos, Él los formó. Entonces yo no voy a tomar, o sea, yo voy a ser pastor porque yo voy a ser pastor. Yo voy a ser cantante porque voy a ser cantante. No, tenemos que pasar por la palabra y tenemos que pasar por Cristo. Si no, pues no. ¿Sí? Así es que el que sea maestro, Señor, Señor, me gusta enseñar, me gusta esto, pero si es mi don, Señor, que se haga tu voluntad. Si voy a servirte en esto de maestro, Señor, que se haga tu. Si voy a profetizar, que se haga tu voluntad en mí. Que si yo voy a pastorear, que se haga tu voluntad, no la mía, Señor. ¿Qué es constituir? Ser parte esencial de un todo, formar parte de Él. O sea, ya ven, debemos formar parte de Él. O sea, nuestra esencia es Cristo. ¿Sí? No voy a ponerme encima de Él, no. Él es el que tiene que estar por encima de todo. ¿Sí? Otorgar a alguien o adquirir determinada personalidad legal. O sea, algo que Dios está legalizando en tu vida. Estos son los dones que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Para qué? Para ministrar a la iglesia, para enseñar a la iglesia, para guiar a la iglesia. Y son dones que Cristo dio a su iglesia para ejercerlos. Y esta es nuestra labor como ancianos, ante la iglesia. Es por eso, ¿verdad? Y también es nuestra responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que hoy pues de verdad, Dios nos perdone y tenga misericordia de todos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos predicando un evangelio diluido. Porque cuando entramos a la reforma, que solo Cristo, solo Escritura, solo gloria, solo fe, solo todo de ellos, estuvimos. ¿Por qué? Porque ahora nuestra fe debe estar centrada en Cristo, en el evangelio que es Cristo, la salvación, el perdón de pecados, hermano. Es por eso. Entonces estábamos que venían profetas que profetizaban, yo profetizo esto, yo declaro esto. Teníamos como iglesia, hoy tenemos que saber como iglesia quiénes son los que realmente están guiados por Cristo. Quienes realmente están predicando. Sí, Dios no está en contra de los milagros, Dios no está en contra de la prosperidad, Dios no está en contra de ello, pero ¿cómo es que yo voy a decretar algo? ¿Cómo es que yo voy a declarar algo cuando no es la voluntad de Dios? Cuando no está bajo la voluntad soberana de Dios. ¿Sí? Es por eso que Cristo quiere equipar la iglesia y la está equipando con hermanos. Y cada hermano de nosotros que estamos siendo equipados, ¿verdad? Tenemos que pedirle también dirección a Dios. Señor, estoy en lo correcto, mi pastor sí, dijo, sí, Señor, ahora tú prepárame, ¿sí? Me someto, sí, a mis pastores, sí, porque tengo que obedecer, escrito está, pero, Señor, enséñame a descubrir cuál es mi don, ¿sí? Entonces, Hechos. Entonces tenemos que saber que cuando me dice mi hermano, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Ah, sí, ok, Señor, a ver, Señor, estoy preparado para esto. ¿Sí? Estoy preparado para ser un pastor, estoy preparado para ser un apóstol. Señor, pues tú me señales, Señor. Hechos 14, para que veamos, ¿verdad? Todo esto lleva un porqué, ¿verdad? Hechos 14, 23. Hechos 14, 23. Constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿En dónde? En cada iglesia.
Y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahí está, otra vez. ¿En quién hemos creído? En Cristo. Entonces, ¿quién da esos dones? ¿Quién da eso? Cristo. Sí, yo voy a orar por el hermano, yo voy a orar por la hermana. Señor, mira, quieres servir a la iglesia de niños, Señor, lo vamos a llevar en oración juntamente con nosotros. Que Dios nos dé la dirección, Cristo nos dé la dirección, ¿sí? También tenemos Hechos 20, del 17 y 28. 20, 17, 20, dice, enviando pues, 10, versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? Esto era, Pablo estaba haciendo eso, ¿verdad? ¿Sí? Pablo estaba haciendo eso, ¿sí? Pero era dirigido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pablo era dirigido por el Espíritu Santo, ¿sí? Y el 28 tenemos, ¿verdad? También el 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor. Entonces, ¿cuál es vuestro don que Dios te ha dado? ¿Cuál es todas estas enseñanzas que se han ido dando, ¿verdad? Todo esto en hermanos, hermanas, ¿verdad? Sí, que se hagan, es porque Dios lo ha marcado así. Dios lo marca así. Dios nos usa. ¿Para qué? Para servicio de Él. Por tanto, hay que pedirle a Dios ayuda para saber cuál es mi don, ¿sí? Ya sea de pastor, ya sea al pastor o al discipulado de la iglesia. O sea, tengo que buscar ayuda allí, ¿verdad? Primeramente con Dios y después con los mismos integrantes, con los mismos miembros de la iglesia. Punto 7. Capítulo 4, ¿verdad? Versículo 14. Nuestra vida cristiana nos exige que no seamos como niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina. Es por eso que nosotros ahorita estamos centrados en Cristo. Nuestra vida debe ser centrada en Cristo. No debemos dejar que otras corrientes doctrinales nos digan, no, pues es esto, no, pues es aquello, no, pues que aquí es prosperidad, no, que aquí sí, hay milagros, no, pues que aquí no hay milagros, no, pues que aquí no está la unción del Espíritu Santo, no, pues que aquí no danza, no, pues que aquí esto. No, hermanos, al quien de verdad debemos celebrar, al quien de verdad deberemos adorar, al quien debemos exaltar, es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No hay otros. Así que porque aquí sí está el Espíritu Santo, aquí sí se hablan lenguas, aquí no. No, hermanos. Nosotros debemos ser firmes en nuestra fe, que es Cristo. Así es que cuando vayamos a la iglesia o si estamos a la iglesia, vamos a celebrarle a Él, no al hombre. ¿Sí? Y esto no sé, ¿verdad? Pero es Dios al quien vamos a ver, a Cristo allí, ¿sí? A nuestro Padre, ¿sí? A nuestro Señor. No vamos a buscar otras cosas más que nuestra fe debe estar centrada en Cristo. Esto quiere decir que debe haber, esto quiere decir que no debe haber inmadurez en nuestra fe. Nuestra fe debe estar firme y
en Cristo, que es el varón perfecto, el cual es el objetivo del ministerio pastoral. O sea, este es el objetivo de nuestros pastores y de nosotros como integrantes de la iglesia, como miembros de la iglesia. O sea, cuando nos traigan un mensaje, cuando un pastor venga a la iglesia, debemos saber qué escuchar. Por eso es indispensable que siempre debemos llevar nuestra Biblia, debemos estar diciendo, a ver, Dios, ¿qué me estás hablando con este? ¿Está hablando de verdad el Evangelio de Cristo? ¿O está hablando otras cosas que no van de acuerdo a tu lectura? Sí, es importante, hermanos, que sepamos qué es lo que estamos recibiendo, qué alimento estamos recibiendo. Sí, el Evangelio, su palabra, que es Cristo. Sí, no otras doctrinas, no otras enseñanzas, siendo que cada miembro de la iglesia alcance la plena estatura o madurez en el Hijo de Dios y semejanza con Él. O sea, todo debe estar en Él y con Él y para Él. Y esto fíjense, esto nos da la unidad, esto nos da la madurez, esto nos da la estabilidad. ¿Y a esto a quién? Pues a la iglesia misma. Y a resistir la falsa doctrina. ¿Sí? O sea, tenemos que estar cautos, tenemos que estar diligentes. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos están predicando? ¿Sí? Entonces la iglesia debe estar activa, ¿sí? La iglesia misma. Y cada hermano, cada hermana que realmente nos predique, que nos predique como es la Escritura, ¿sí? Cómo va. O sea, sabemos que hay títulos y subtítulos. Vemos que hay que de un versículo, pues tenemos que leer el antes y el después, porque para cómo llegó a ese versículo. Ya no vamos a depurar la Biblia, o sea, no lo vamos a sacar para sacar otras cuestiones, no, hermano. Tenemos que la iglesia tiene que estar habilidosa de lo que estamos escuchando, de lo que nos estamos alimentando, ¿sí? Otro punto y el último punto, hermanos, es el 8, es el del mismo capítulo 15, 16. Y con esto terminamos, hermanos. 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo fue bien concertado, bien y unido, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿En qué consiste esto? Bueno, que nuestra vida cristiana y como iglesia de Cristo debemos que practicar que la verdad y el amor y seguir a Cristo. O sea, esto es practicar la verdad y seguir a Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es el amor? Cristo. ¿Sí? ¿Y cómo voy a practicar esto? Reconociéndolo como su poderosa cabeza. Yo tengo que reconocer que Él es la suprema cabeza de la iglesia, que es Cristo. Él es la roca. ¿Sí? 1:21. Efesios 1:21, 22 y 23. Efesios 1:21. Sobre todo principado, fíjense, sobre todo principado
y autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, eso es lo que nosotros, cuando nosotros practicamos la verdad, creemos en Él, confiamos en Él, estamos seguros en Él, ¿sí? Cristo da crecimiento al cuerpo y la obra por la palabra. Versículo 11, ya lo vimos, y del mismo capítulo, y también a través de las amistades y por la actividad de cada miembro del cuerpo en el ejercicio de sus dones. O sea, sí, Cristo debe ir, o sea, nuestra vida cristiana debe de ir para adelante. Nuestra vida cristiana debe ser un reflejo en nuestras vidas. Esforzarnos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él, no nosotros. Él, porque ¿de dónde nos sacó? ¿De dónde nos rescató Él? De lo más vil, de lo más despreciado por el hombre. Él ha hecho hoy en ti como en mí y hará maravillas. Él sigue perdonando tus pecados, de los de ayer, los de hoy y los de mañana. Él sigue siendo fiel, hermano. Porque Él pagó el precio por ti. Él pagó el precio por mí. Él pagó el precio por su iglesia. No fue el pastor, no fue el profeta, no fue el apóstol, no fue ninguno de ellos. Fue Cristo el quien pagó por su iglesia, el quien murió por su iglesia, el quien dio su vida, el quien dio su sangre por su iglesia es Él. Él la compró a precio de sangre. ¿Sí? Primera de Corintios. Bueno, vamos a ver por qué dice, y el cuerpo del cuerpo en el ejercicio de sus dones. O sea, Él dio sus dones. Y lo vamos a ver en Primera de Corintios. Con esta cita terminamos, hermano. Primera de Corintios 12, del 12 al 19. Primera de Corintios 12, del 12 al 19. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿cómo no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no sería del cuerpo. Si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Pero por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Todos son importantes. Todo ante Dios, ante la iglesia. Como iglesia, todos somos importantes.
todos conformamos el mismo cuerpo. Así que, hermano, estés sirviendo, lavando baños, estés barriendo, o estés cantando, o estés sirviendo, predicando, estés pastoreando, o estés siendo apóstol, que es enviado, significan enviados para plantar iglesias, y eso es profeta. ¿Sabes qué? Es por la obra de Cristo. No es por tus obras, no es por lo que hagas, lo estás haciendo por Él, estás sirviéndole a Él, y por eso a ti te llamó, a mí me llamó. ¿Para qué? Para servirle a Él, hermano. No para servirle al hombre, es para servirle a Él, para que Él se lleve toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación, todo lo honor, todo lo que es para Él y de Él y en Él, hermano. Así es que, pues, gracias por haberme oído en esto, hermano, que es Dios obrando en mi vida. Dios habló a mi vida en todo esto, hermanos. Y se pone uno así hasta abajo. ¿Por qué? Porque uno sin Dios no es nada. Uno sin Cristo no es nada, hermano. Sí. Y a la verdad, cuando nosotros no estamos haciendo las cosas como Él nos ordena, como Él nos manda, porque Él fue ejemplo de obediencia. Él obedeció hasta la muerte de cruz, cuando Él dijo: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. ¿Sí? Entonces tenemos que rendirnos a Él. ¿Sí? Todo lo que hagamos es para Él. Tú estás alabando, tú estás pastoreando, tú estás evangelizando, tú eres maestro. Es por el don de Dios que Dios te lo concedió. Sí, no es por tus méritos, no es por nada, es por lo que Dios está haciendo y hará en tu vida. Gracias, hermano, y que Dios te bendiga, que Dios te guarde, no se desconecten, va a haber más palabras por los diezmos y las ofrendas, hermano. Pues, hermanos, vamos a seguir, ¿verdad?, con la parte de las ofrendas, y vamos a leer Lucas 21 del 1 al 4, y dice: la ofrenda de la viuda. Dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Pues así es, hermanos, Dios nos conoce, a Dios no le podemos ocultar nada, ¿verdad? Él sabe con qué actitud estamos dando nuestras ofrendas. Él sabe si damos mucho o damos poco. Pero la verdad, a Él pues no le interesa como que la cantidad que demos, sino cómo lo estamos dando. Porque aquí nos dice en su palabra, ¿verdad?, que estos ricos que tenían mucho daban de lo que les sobraba. Y sin embargo, esta mujer dio todo lo que ella tenía. Y pues Él conoce nuestros corazones. Él sabe si estamos dando poco, con qué actitud lo estamos dando. Si estamos dando mucho, con qué actitud lo estamos dando. Él no, pues todo lo mucho, todo lo poco, Él sabe y Él nos conoce. A veces podemos estarlos dando nada más por obligación o porque queremos quedar bien o porque, pues, por darlo nada más, por cumplir. Pero
A Dios lo que interesa con qué actitud le damos. Así le demos 2 pesos, 10 pesos, o 1000 pesos, 2000 pesos. Él sabe, Él conoce cada persona, Él conoce cada corazón. Y pues es cierto, a veces la actitud de nuestro corazón cuenta mucho. Cómo lo estamos dando, cómo lo estamos haciendo. Y no solamente en las ofrendas, sino en todo lo que hacemos a diario. A veces hacemos por hacer las cosas, nada más por hacer las cosas, porque nos dicen o porque para que ya no nos digan, lo hacemos. Pero no lo hacemos con amor, lo hacemos nada más en nuestras fuerzas. Y pues hoy vamos a pedirle a Dios que nos perdone, ¿verdad? También por eso, porque pues cuántas veces no lo hemos hecho así, nada más por cumplir, nada más por dar, nada más para que ya no nos digan, nada más para que vean que sí damos. O a Él no le podemos ocultar nada y Él sabe, lo sabe todo. Quizás al pastor, quizás a los hermanos, podemos engañarlos, pero a Dios no lo engañamos. Él conoce hasta lo más profundo de nuestros corazones, Él conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Y la verdad reconocemos ante Dios que muchas veces lo hemos dado de una forma equivocada, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, o quizás tal vez esperando que todo eso sea devuelto. Y Dios es bueno y misericordioso, porque a pesar de que no cumplimos, a pesar de que no damos con la actitud correcta, Él no nos paga conforme a lo que hacemos. Él ha sido siempre fiel con nosotros, día tras día. Prueba de esto es que estamos aquí con vida y de que estamos bien. No estamos postrados en una cama, estamos bien, y aún en los momentos difíciles, Dios siempre ha estado con nosotros. Dios siempre nos ha levantado. Su fidelidad es grande. Él no es como nosotros somos. Nosotros somos infieles en todo, pero Él sigue siendo fiel. Vamos a darle gracias a Dios. Creo que Dios ha hablado a cada uno de nosotros, porque ha sido su palabra, ha sido su Espíritu Santo hablando. Y vamos a orar por las ofrendas. Padre, en este momento, Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre, porque tú eres grande, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia, Padre. Padre, hoy te pedimos primeramente perdón, Señor. Perdón, Padre, porque cuántas veces, Señor, no hemos ofrendado y diezmado, Señor, de manera incorrecta, Señor. Bendito Dios, tú miras la actitud de nuestros corazones, Señor. Tú no miras la cantidad, Señor, que te damos, sino con qué actitud lo estamos dando, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hasta en esto te ofendemos, Señor. Ofendemos tu nombre, Señor. Y nada hay oculto para ti, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a tener la actitud correcta, Señor, a diezmar, a ofrendar, Señor. Padre, tú no ves la cantidad, Señor. Quizás ofrendemos poco, Señor, ofrendemos mucho, Señor. Bendito Dios, pero que sea de la forma como tú quieres que lo hagamos, Señor. No esperando nada a cambio, Señor, sino por amor hacia ti, Padre. Padre, hoy te pido, Señor, por estas ofrendas, por estos diezmos, Señor, que cada hermano, Señor, que cada hermana, Señor, ha dispuesto en su corazón, Padre. Que tú, Señor, los bendigas, que tú, Señor, los multipliques, Padre, y que tú des, Padre, a cada uno conforme a tu voluntad, Señor. Padre, que estos diezmos, estas ofrendas, Señor, que tú, Señor, has puesto, Señor, en cada hermano, Señor, que sean multiplicados, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Y te damos las gracias, Padre, porque no nos ha hecho falta nada, Señor,
porque hemos tenido, Señor, lo necesario, Señor, para seguir, Señor, viviendo, Padre. Muchas gracias, bendito Padre, porque tú eres bueno, Señor. Te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre, porque para ti sea la gloria, para ti sea la honra y para ti sea la alabanza, Padre. Muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Vamos a llevar unas oraciones delante de Dios, ¿verdad? Que se haga su voluntad, ¿verdad? Y gracias por los diezmos, por las ofrendas que se van a recibir para la iglesia. Sí, sabemos que es para lo que se requiere allí, ¿verdad? Y que Dios ponga en cada corazón el querer, como el hacer, como dice mi esposa, ¿verdad? Que Dios la bendiga, ¿verdad? Y damos gracias también por estas oraciones que vamos a llevar delante de nuestro Señor, ¿verdad? Porque Él es el que hace la obra, Él es el que hace los milagros, Él es el que sana, Él es el quien nos salva, ¿verdad? Y pedimos también por ello, ¿verdad? Las oraciones que se hacen en la semana, que se hacen en este día, ¿verdad? Rogamos a Dios por sanidad y rogamos también a Dios por la salvación, que se salven, ¿verdad? Pero no es nuestra voluntad, es la voluntad de Él. Si Él quiere, se hace, si no, no se hace, ¿verdad? Pero es de Él. Pero sí vamos a rogar, porque esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza de que la gente se salve, se sane, ¿verdad? Sí, y ahorita oramos, ¿verdad? Por Luis Caballero, ¿verdad? Tiene COVID y está hospitalizado. También oramos por Margarita Delgado, tiene COVID y también está hospitalizada. También oramos por Rosa María Granados y Margarita Zamora Granados, ¿sí? Tienen COVID. Señor, Padre, te damos gracias, sobre todo gracias, Padre, porque tú eres el hacedor de los cielos, tú eres el hacedor de la tierra, tú eres el hacedor de nuestras vidas, tú sabes todo, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, pero sí rogamos por estas necesidades, Señor. Rogamos, Señor, tu sanidad. Rogamos, Señor, que tú los sanes de este contagio. Señor, tú los libres, Señor, de este contagio, Señor. Padre, que seas tú levantándolos, bendito Dios, que sea tu poder en sus vidas de ellos, Padre. No tan solo tu sanidad, sino también rogamos por la salvación, que tu Santo Espíritu los convenza, les dé el don de arrepentimiento, les conceda el don de arrepentimiento, les conceda el don de fe. Señor, sea tu participación en sus corazones, convenciéndolos de su pecado, llegando hasta sus conciencias, bendito Dios, que Señor, y se arrepientan, Señor. Reconozcan, Señor, que tú eres Dios, que tú eres el Señor, que tú eres el dador de su vida, Señor. Rogamos por sanidad, Señor, que tú los sanes, Señor, que este virus, Señor, no perjudique a otras partes de su cuerpo, Padre. Pero lo pedimos, Señor, pero se haga tu voluntad, no la nuestra, Padre. En ellos, bendito Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. También oramos por Rosa María Granados y Margarita Zamora. Bueno, ya tienen COVID. También oramos por José Luis Valdés, que Dios use su tratamiento que le prescribieron por los doctores, por los dolores articulares que ha estado teniendo. Señor, pedimos, rogamos tu intervención en ellos, en esto, lo que le prescribieron a este José Luis, Señor. Pedimos, Señor, tu sanidad, pedimos en cada parte, Señor, que tú los sanes, Señor, en cada parte de sus articulaciones, Padre. Señor, que
que ha estado, Señor, padeciendo dolores, Señor. Tú ya llevaste todos esos dolores, tú ya llevaste todas esas dolencias ahí en esa cruz, Padre. Ten misericordia de él, Padre. Ten compasión, ten piedad de él, así como de mis hermanos que oramos por COVID. Ten compasión, ten piedad de ellos, Padre. Sea tu sanación en ellos, Padre. También oramos, Señor, por Lucero Ramírez. Tiene el azúcar, Padre, y presión alta y está hospitalizada, Padre. Rogamos, Señor, que seas tú tomando el control, Padre. Por misericordia, encarecidamente te lo pedimos, Señor. Que seas tú glorificándote en esta Lucero, Padre, mi hermana Lucero, Padre, tú la bendigas, Padre, tú la guardes, Señor, y sea levantada con tu poder, el poder de tu palabra, Señor, fluyendo en su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, también oramos por Pedro García, se cayó y se abrió la cabeza y está hospitalizado, Señor. Rogamos, bendito Dios, que ese golpe que tuvo en su cabeza, Padre, Señor, sea librado de cualquier otra lesión en su cerebro, Padre. Que seas tú quien lo sane, Señor. Seas tú poniendo los médicos, los medicamentos, lo que allí en ese hospital donde está, Señor, Señor, se convierta a ti, Padre. Padre, pedimos, Señor, por ellos, Señor. Rogamos tu sanidad en él, Padre. Gracias, bendito Dios, porque tú eres el que haces la obra. Tú eres el que haces el milagro, Señor. Gracias, Señor. También oramos, Señor, por Fanny Blancas, Allen, Adilene. Llevaron una carta a la dependencia de gobierno, Señor, porque no les han dado su apoyo de discapacidad, Padre. Rogamos por ellos, Padre, que seas tú, Señor, abriendo puertas, Padre. Ya se dio el primer paso, Señor. Ahora seas tú, Señor mío, el que esté obrando en estas autoridades, Padre, tocando los corazones, tocando las vidas, para que se haga justicia, Padre, en ellos, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús, Padre. Gracias, bendito Dios. También te damos gracias, bendito Dios, y te pedimos consuelo, por consuelo de la familia Valencia, Señor, por el fallecimiento de sus dos hermanos, Padre. Seas tú quien los abrace, tu Santo Espíritu consolándolos, tu Santo Espíritu dándoles paz, Señor, porque el Consolador es tu Santo Espíritu, Señor, y que sea tu bendito y Santo Espíritu el que nos consuele, que les dé paz, que les dé tranquilidad, Padre, en el nombre de Jesús, a toda su familia, Padre. Señor, si partieron contigo, Padre, sea tu gloria, Señor. Sean fortalecidos en la fe que es Cristo, fortalecidos por tu Santo Espíritu, Padre. Si mis hermanos que han creído en Cristo, Señor, pues seas tú, Señor, que ellos confían que están contigo, Padre. Amén. Señor, creemos en tu palabra, Señor, Padre, porque tú, Señor, eres Dios de tiempo y fuera de tiempo, Padre. Gracias, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, perdón. Anuncios. Señor, te damos gracias, Padre nuestro celestial, por contestar nuestras oraciones de acuerdo a tu voluntad, porque porque tu nombre es exaltado y glorificado en todas estas necesidades que llevamos delante de tu presencia, Padre, honrando tu nombre o glorificando tu nombre, Señor, llevando tu nombre de victoria en victoria, de gloria en gloria, porque tu nombre, Señor, tú has compartido tu victoria con nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. A unos anuncios, hermanos, oración de lunes a viernes a las 5:30 a.m. por vía Facebook. También tenemos reunión general domingo a las 11 p.m. y martes a las 7 p.m. Estudio de los jóvenes de la Biblia lunes y jueves 7:30 a.m. Los esperamos, jóvenes e iglesia también.
suscríbase a la página de YouTube Iglesia Impactando a las Naciones Zapotitla. Ahí se están subiendo todas las prédicas y enseñanzas. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y vamos a dar gracias, Señor, te damos gracias por la palabra compartida por ti, Padre, que es tu Santo Espíritu hablando a mi vida, hablando a la iglesia, Padre. Gracias, bendito Dios, por tu bendita palabra, Señor. Jehová los bendiga, Jehová los guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes y que tengan un buen inicio de semana, que Dios los bendiga en su trabajo, en su negocio, en su salud física, en su salud espiritual. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Un abrazo a todos ustedes. Gracias, Señor.